Bendiga en esta preciosa tarde. Es un placer saludarles por este medio a cada uno de ustedes, esperando que el Señor siga bendiciendo sus vidas, siga bendiciendo sus familias, sus fuentes de trabajo. Y en esta hora quiero compartirles una reflexión que el Señor estuvo ministrándome en esta semana. Como es costumbre, cada viernes estamos enviando ciertos mensajes de reflexión para que usted sea alimentado de la palabra del Señor. Pero me gustaría entrar rápidamente en lo que es a la palabra que traemos para el día de hoy. Para eso quiero invitarle a que me acompañe en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Según San Juan, capítulo 6, habla Jesús acerca sobre la alimentación de 5,000 personas. Es el relato que habla de Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus amigos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Por eso es importante siempre orar por los alimentos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuando querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, te doy gracias en esta hora por esta palabra que ha sido leída. No te pido que bendigas, Señor, esta palabra, porque tu palabra es bendita, Dios, sino que te pido, Señor Jesús, que tu palabra llegue al destino, Señor, en el cual dará fruto, Señor, a cada uno de esos corazones, Señor, que van a escuchar este mensaje, que transformará, Señor, la manera de pensar, la manera de mirar, Señor, y la manera, Señor, de actuar, Padre. Que esta palabra, Señor, haga ese efecto necesario en el cual podamos demostrar tu amor, Señor, a través de lo que hacemos por ti. Te doy gracias en esta hora, Señor. Pongo mi vida en tus manos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. En este capítulo que estuvimos leyendo hace un momento, podemos observar que Jesús, la gente le seguía a Jesús. Veían los milagros, veían el poder de Dios que emanaba a través de su vida, de cómo los enfermos eran sanados, y la gente quería estar cerca de Jesús. En otro fragmento de esta misma palabra dice que la gente lo seguía porque de alguna u otra manera adquiría beneficios en el ministerio de Jesús. Pero yo quiero introducirme de la siguiente manera en esta tarde. Naturalmente, cuando hablamos del reino, del evangelio, de lo que es la palabra de Dios, las buenas nuevas que viene desde los cielos, cuando hablamos del evangelio, hablamos del reino de Dios, hablamos de la unción, hablamos de los dones, hablamos del poder de Dios derramado en la tierra a través de sus hijos.
Pero en esta hora yo quiero cambiarle la manera, el chip, la manera de lo que muchas veces nosotros, el concepto que tenemos del reino de Dios. Y es verdad, todo eso que estuve mencionando es parte de lo que la Escritura dice acerca de lo que es el reino de Dios. Pero también no solamente es eso, sino que también el reino de Dios es misericordia, es amor, es compasión, es dolor, es pasión por aquellos que sufren. Ese es el evangelio. No solamente tener un conocimiento, no solamente de empoderarse, de llenarse de poder, ir por las cuadras, derramando unción, poniendo las manos sobre los enfermos. O sea, es parte, pero no lo es todo. El evangelio tiene que ver que lo que Dios nos da es para que su nombre sea engrandecido, pero hay una parte elemental que también Dios pide de nosotros para que el reino de Dios alcance a las naciones. Y en esta hora yo quiero hablarle y quiero compartirle a usted algunos puntos que vamos a estar reflexionando referente a este capítulo que estuvimos leyendo hace un momento, que la Escritura dice qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros a través de este fragmento que estuvimos leyendo? Si ustedes pueden analizar, dice este capítulo que la gente empezó a seguir a Jesús. La gente empezó a investigar dónde está Jesús. Y usted sabe que cuando hay un beneficio social, hay una campaña donde la gente es beneficiada por ciertos bienes que la gente recibe como alimento, medicina y otras cosas que muchas veces nosotros como pueblo de Dios lo hemos hecho, incluso activistas, programas sociales lo hacen, pues la gente escucha y se pasa ese rumor de unos a otros. Y créanlo que así se le va a llenar aquel lugar porque la gente va a recibir. De igual manera la gente indagó, la gente escuchó y uno le dijo a su compadre, mira, allá está Jesús, allá está el que sana, vamos a ver, allá está el que alimenta a la gente, el que reproduce los alimentos, vamos a ver qué nos puede dar. Y la gente llegó a donde estaba Jesús, pero Jesús cuando miró a la gente, dice la Escritura en el versículo 5, que él alzó sus ojos y miró a la multitud. Otro fragmento de la Escritura dice que Jesús los miró, dice, y sintió compasión porque los miró como ovejas que no tienen pastor. Jesús siempre se interesó por la necesidad espiritual del hombre, pero también nunca pasó desapercibido el poder bendecir a la gente en su necesidad física. Las dos cosas Jesús siempre las cubrió, porque él lo que quería que la gente era disfrutara de su amor. Dice que Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Eso de gran multitud hace referencia a que Jesús alimentó, algunos consideran que fueron más de 5,000 personas, porque no se contaron mujeres y niños. En este fragmento dice que eran varones, pero eran más de 5,000 personas. Entonces, él le pregunta a Felipe y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Miren, hermanos, es verdad que nosotros podemos visualizar en nuestra mente que nosotros podemos ir a una panadería, comprar toda la panadería, y si en esa panadería hacen ciertos panes, cierto número de panes, es imposible inclusive ir a una panadería y alimentar a 5,000 personas imprevistamente. Eso es imposible, no se puede hacer. Por más de que usted diga, tengo la capacidad de alimentar, es mucha gente y no va a poder cubrir esa necesidad por más que se esfuerce, porque le va a ganar. Para eso se necesita una planificación para que todos puedan ser alimentados de la misma manera. Entonces Jesús dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Era imposible en ese momento ir a un lugar y conseguir el alimento, porque no iban a cubrir todo el alimento. Entonces, esto le decía Jesús porque él sabía lo que él iba a hacer para que sus discípulos vieran que Jesús tenía el poder para alimentar a esas personas.
Felipe le respondió, 200 denarios, dice, de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está hablando sobre el salario cierto de cierto tiempo de una persona, que era un muy buen salario, un buen tiempo, para poder comprar, para utilizar ese dinero, ese salario, y comprar y poder alimentar. O sea, era una cantidad sumamente alta. Si hoy en día lo ponemos, lo pasamos de aquellos 2000 años a nuestro tiempo, podríamos decir $500, $1000 serían suficientes para comprar pan y alimentar a 5000 almas. No alcanzaría, faltaría mucho más. Es lo que está tratando de decir Felipe. Felipe le respondió. Entonces uno de sus discípulos, que era Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Dice, ¿qué es esto para tanto? Son 5 panes de cebada y 2 peces. Y es a donde yo quiero llevarlo en esta hora a usted, querido oyente que me escucha, sobre estos 3 puntos elementales que Dios hace con aquellos que toman el reto de querer hacer la voluntad de Dios, de transmitir ese evangelio poderoso, ese evangelio eterno que desciende más allá del sol. Número 1, el primer punto que podemos ver en este fragmento es que Dios nos reta a hacer cosas fuera de lo natural. ¿Qué significa que Dios nos reta a hacer cosas fuera de lo natural? Significa que Dios nos reta a hacer cosas que no tienen nada que ver con las leyes naturales que nuestra percepción de nuestra mente y nuestros ojos puedan entender o mirar. Es decir, algo que está por encima de lo natural. Cosas que usted y yo no podemos hacer por nuestras propias fuerzas o habilidades. Quizás usted tenga una habilidad muy buena, pero déjeme decirle que sobre lo natural las habilidades no son suficientes. Y el alimentar a 5000 personas, no se trata de una habilidad o una capacidad o una fuerza humana. Se trata de que Dios nos reta para que nosotros confiemos totalmente en Él y veamos el poder cuando nosotros realmente le creemos a Dios de que Él puede hacer cosas sobrenaturales. Versículo 5 y versículo 6, que es del capítulo que estuvimos leyendo. Cuando alzó Jesús, vio que había venido a él gran multitud y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Ahora versículo 6 dice, pero esto decía para probarle porque él ya sabía lo que iba a hacer. Esto significa, a mí me da la impresión que Dios usa circunstancias comunes, circunstancias de la vida en la cual usted y yo son prácticas, las podemos ver, son cercas a nosotros, están de la mano el poderlas hacer para que nosotros accionemos. A veces queremos que Dios nos use en cosas sobrenaturales, pero no nos damos cuenta que en nuestra casa, con el vecino, en la calafia, en el carro, en las compras, en el trabajo, ahí Dios puede usar una circunstancia eventual, una necesidad eventual común para que usted y yo reaccionemos para poder hacer esas cosas sobrenaturales y poder ver manifestado el poder de Dios. Quizás una de esas circunstancias pudo haber sido que usted a lo mejor no se dio cuenta, fue que hubo una necesidad de alguna enfermedad de un familiar, un pariente o alguien que a usted le dijo, puedes orar por un enfermo, sobre todo muy grave, un enfermo que puede estar pasando una enfermedad de muerte, por ejemplo, cáncer, qué sé yo. Entonces, esa circunstancia Dios las pone en nuestras vidas para que nosotros accionemos en lo sobrenatural. También esa circunstancia puede ser que Dios nos pone en lugares de mucha necesidad. Y vaya que donde quiera que nosotros podamos caminar y podamos levantar nuestra mirada y solamente, hermanos, observar, pero no solamente con los ojos, sino observar con el corazón. Cuando Jesucristo dice que alzó sus ojos, no solamente Jesús alzó sus ojos con su mirada natural,
sino que Jesús alzó sus ojos con su corazón, viendo la necesidad interna que el hombre tenía. Dios usa esas circunstancias, esa necesidad que nos pone en esos lugares que hay necesidad, son cosas elementales para vivir que la gente necesita, cosas básicas que a usted no lo van a empobrecer de ninguna manera, ni tampoco lo va a enriquecer, pero usted va a hacer la voluntad de Dios. En este primer punto, déjeme decirle que Dios nos reta a hacer cosas sobrenatural. Depende de usted y de mí si no accionamos. Es una actitud. Esto no se trata que venga Dios y te diga hazlo, no. Es una actitud que usted y un reto y que yo debemos de tomar. Pero también el segundo punto que yo puedo mirar en este fragmento es que también Dios nos prueba. Dios le dice, Jesús le dijo a Felipe, dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para comer todo esto? Dios probó a Felipe diciéndole, ¿de dónde van a comprar todo esto para alimentar? Pero el mismo versículo dice, en el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer. En otras palabras, cuando Dios nos reta a nosotros, cuando Dios nos reta y nos prueba para hacer cosas, no nos prueba solamente para demostrarnos a nosotros que no podemos hacer, sino que nos prueba para que nosotros veamos que cuando nosotros damos ese paso, Él ya tiene el control de las cosas y ya las tiene hechas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Ya tiene la solución. Ahora, ¿por qué nos prueba nuestro Señor? ¿Por qué nuestro Señor nos prueba cuando, así como a Felipe lo probó en esa situación de la alimentación de esas personas que siguieron a Jesús, esa gran multitud? Porque Él quiere ver el corazón de nosotros. Él quiere ver nuestro corazón. ¿Qué tanto le amamos a Él? ¿Qué tanto somos capaces de obedecerle? ¿Qué tanto somos capaces de transmitir amor por los demás? Sobre todo por los menesterosos, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Déjeme decirle que hay un versículo que todos los que evangelizamos, los evangelistas, pastores, y todos algunos dicen que es la médula de todo lo que es la escritura, que es el versículo que encierra toda la escritura, este versículo. Y todo el mundo lo ha escuchado y lo hemos recitado, lo hemos dicho, lo hemos utilizado para evangelizar. Y es Primera de Juan, es Primera de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo me di la tarea, hermanos, que cuando estaba escribiendo este versículo, ponerle porque de tal manera amó, encerré la palabra amó. Amó viene del verbo amar, amor. Amó viene del verbo amor. Dice que dio a su hijo unigénito, al único hijo que tenía. Dice, lo dio. También la palabra dio lo encerró. Hermanos, no hay nadie que pueda amar que no sea capaz de entregar lo que más le duele o lo que más tiene. El amor produce en aquella persona desprenderse. No podemos decir que amamos a Dios sin ofrecerle nada a Dios. De hecho, usted y yo le amamos a Dios y le entregamos nuestra vida a Él porque Él nos amó a nosotros. Como también dice Primera de Juan capítulo 4:20, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la Escritura, es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene adelante, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? ¿Cómo podemos amar a Dios si aborrecemos a nuestro hermano? Y el hecho de aborrecer no solamente tiene que ver con despreciarlo,
sino que mirar la situación del hermano y no ser capaces de ayudar a aquel hermano, es aborrecerlo. Pero el tercer punto es que Dios nos reta a que ofrezcamos lo poco o mucho que tenemos. Esto no se trata que porque tengo mucho puedo ofrecer. Esto no se trata que porque tengo poco no puedo ofrecer. El evangelio no consiste en eso. El amor de Dios, déjeme decirle a usted que me escucha, que usted que conoce la palabra de Dios, déjeme decirle que el evangelio no consiste en eso. Sino que consiste que la escritura dice la escritura en el versículo 9, dice la escritura que un muchachito ofreció sus 5 panes y 2 peces. Quizás este muchachito fue de esos 5,000, fue el único que dijo, voy a irme al desierto a seguir a Jesús, a escuchar de su palabra, a ver sus milagros, pero yo me voy preparado, llevo mi lonche. Quizás pudo haber sido entre las 5,000 el único que iba preparado para esa situación. Pero jamás se imaginó este muchachito lo que Jesús iba a hacer con lo poco que él dispuso en esa hora, que fueron sus 5 panes y sus 2 peces. Usted no sabe, hermano, lo que Dios va a hacer cuando usted pone las manos de Dios. Esos 5 panes que usted tiene y esos 2 peces para alimentar a la multitud que tiene necesidad. Y quiero reflexionar en esta hora que quizás sus 5 panes y sus 2 peces que usted tiene sea alimentar a alguien de su cuadra regalándole un buen desayuno. Yo sé que en su cuadra hay personas que tienen problemas de adicción, hay problemas que tienen muchos problemas y están pasando por necesidad y se mira en su físico la necesidad de alimento. Quizás esos 5 panes y esos 2 peces sea que usted lo suba a su carro y lo lleve a desayunar y le dé una buena palabra del Señor. Pero también quizás esos 5 panes y esos 2 peces sea regalarle una despensa generosa a alguien que usted sabe que la está pasando muy difícil en esta pandemia. El evangelio es cierto, es bendición, es poder de Dios, pero también es amor, es misericordia, es paz el evangelio. Quizás tus 5 panes y tus 2 peces sea regalarle unos zapatos a un niño que anda descalzo y que tú sabes que no tiene esa bendición. Que alguien vea por él, así como tú puedes mirar por los tuyos. Y es por eso que debemos de ser agradecidos a Dios, porque Él nos bendice para que los nuestros no pasen necesidad. Pero usa tus 5 panes y tus 2 peces, no cierres tus manos. Usted que me escucha. Por último, quizás tus 5 panes y 2 peces sea la necesidad que se te presente, cualquier circunstancia. Mire, yo quiero compartirle algo para ya terminar. Cierta ocasión yo le dije al Señor cuando salí a trabajar, le dije, Señor, esta hora, este día no voy a cerrar mi mano, mi puño, y todo el que se me acerque a la ventana va a ser bendecido, le dije. Hermano, no eran ni las 2 de la tarde, cuando ya era mucho lo que ya habíamos, eran muchos panes y muchos peces que ya habíamos entregado. Y yo le dije al Señor de manera de broma, le dije, Señor, no se puede, le dije yo, apenas son las 2 de la tarde, todavía no se mete el sol y ya casi estamos a pian, como decimos allá en mi rancho. Pero déjeme decirle que yo sentí una gran satisfacción. Ese reto me lo hice y gracias a Dios hemos caminado sobre ese terreno y hemos mirado la mano de Dios. Esa necesidad que se presenta, es decir, esa oportunidad de ayuda al que necesita. ¿Sabía usted que Dios le agrada cuando disponemos a sus pies esos 5 panes y 2 peces? Es más, cuando usted lo hace, Dios lo bendice. Dios lo bendice más. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 17. Jehová presta al que da al pobre,
Así que usted no se preocupe de dónde va a sacar dinero, usted no se preocupe cuál banco usted le va a proporcionar. Cuando usted camina y hace la voluntad de Dios, Dios le presta a usted. Así que usted no se tiene por qué preocuparse. Dios se encarga de usted y de los suyos. Quiero concluir en esta hora. Nunca nos cansemos de hacer la misericordia de Dios, de practicar el amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y no solamente se quedó en un amor abstracto, un amor de pensamiento, un amor de sentir misericordia, sino que dice que dio a su Hijo, entregó algo, ofreció algo y fue lo más valioso. Quiero decirle en esta hora que sigamos su ejemplo como hijos de Dios. Culmino. Él nos reta a hacer cosas sobrenaturales. A cada instante que usted puede salir a la calle, en cualquier oportunidad, Dios te va a retar a hacer cosas sobrenaturales. Número 2, Él te prueba para ver lo que hay en tu corazón. Él quiere saber qué tesoros hay en tu corazón. Si es el carro, es la casa, es la cuenta bancaria, es el ego, son los trajes. Él quiere ver lo que hay en tu corazón. Y por último, número 3, Dios nos reta a que ofrezcamos en una situación de necesidad nuestros 5 panes y 2 peces. Espero que esta reflexión haya tocado tu vida y no solamente haya removido tus emociones, sino que haga un efecto y a partir de hoy practiquemos la misericordia y el amor de nuestro Dios. Haga una oración y que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias por este mensaje corto, Señor, que ha sido dado, pero que haga un efecto poderoso en aquellos que abren su corazón, Señor. Hay muchos versículos de la Escritura que hablan, Señor, de la misericordia y del amor. Revisando, Señor, el Antiguo Testamento, hay más de 40 versículos que hablan de la viuda, del extranjero, Señor, y también del huérfano, Padre, que debemos de bendecir. Te doy gracias por este mensaje. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo sea de bendición. Muchas gracias te doy, Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora. Pásesela bien.